Me iban a despedir del trabajo por no tener un buen inglés, pero a cambio me convertí en una de las mejores vendedoras del departamento. En este episodio vamos a hablar de cómo tú puedes reconstruir tu identidad para tener resultados diferentes y salirte de esos esquemas donde te dicen que no eres suficiente, que no eres bueno, que no eres merecedor, para convertirte en tu mejor versión. Quédate. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenida a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy te quiero compartir una experiencia muy personal que de hecho nunca la he hablado abiertamente en las redes sociales, pero que literalmente a mí me cambió la vida, me cambió la forma de ver las cosas y siento dentro de lo más profundo de mi corazón que gracias a esa experiencia muchas cosas empezaron a cambiar y te quiero dar como esos pasos, esas pautas de reflexión que tuve después de haberlo vivido. Porque definitivamente cuando nosotros queremos una vida de la que no necesitemos escape, una vida diferente, necesitamos empezar a hacer cambios en nuestra mentalidad, en nuestro chip, en ese programa que traemos ya desde la infancia para poder tener resultados diferentes. Y antes de continuar, recuerda suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Entonces, bueno, todo empezó en el 2015 cuando decidí hacer un intercambio a Disney para hacer mi pasantía universitaria. Y devolviéndome un poco, mi universidad, yo estudié Mercadeo y Negocios Internacionales y en medio de mi carrera yo sabía la importancia de poder tener el inglés dentro de una de mis habilidades, porque al ser una carrera de exposición internacional, pues era como que me iba a abrir muchísimas puertas. Entonces, durante mi carrera hice 2 intercambios. El primero fue para ser niñera, que de hecho en mi canal de YouTube tengo un video total, completo, explicando cómo es este proceso de ser au pair en Estados Unidos, Para mí fue una experiencia que me abrió el mundo, de hecho me ayudó mucho a mejorar mi inglés, porque a pesar de que ustedes saben, uno estudia inglés toda la vida en el colegio, se gradúa y no sabe ni siquiera qué es el verbo to be. Entonces yo estudié muchísimo, pero eso me permitió a mí tener como cierto nivel, ¿sí? Y mejorar, poder tener conversaciones, poder entender, pero pues nada súper perfecto, ¿no? Entonces ese fue el primer intercambio. Desafortunadamente no lo pude terminar todo, que eso después se lo cuento en otro episodio, y me quedé como con una deuda de no terminé el programa. Entonces mis padres, súper lindos, amorosos, que siempre me han apoyado, me dieron la oportunidad de hacer este segundo intercambio. Este intercambio también era con la universidad. De hecho, hay algunas universidades en Colombia que tienen esa posibilidad de irse 6 meses a trabajar a Disney World, bien sea como pasantes, o sea, haciendo tu práctica universitaria allá, o bien sea para simplemente convalidar algunas materias. Entonces yo lo hice con la modalidad, yo lo hice ya estando como en 7º o 8º semestre, entonces era buscando hacer la práctica universitaria allá, y para esto me requerían un buen nivel de inglés, porque obviamente había muchos cargos, muchos trabajos, pero uno de los cargos, o más bien, todos los cargos requerían contacto con clientes, contacto con las personas que estaban visitando los parques. Entonces, por tanto, era muy importante que supiéramos muy bien el idioma. Entonces, para yo poder aplicar a este programa, estudié muchísimo durante 6 meses. Tuve clases de profesores privados, tuve secciones, escuchaba música todo el tiempo, o sea, me súper preparé, porque solamente dentro de todas las personas que aplican, pues seleccionan ciertos perfiles. En total, nosotros nos presentamos como 60 personas y pasamos 15 a la final. En verdad que tuve que sacrificarme mucho, en verdad que tuve que estudiar muchísimo para hacerlo posible, pero quedé dentro de los 15 seleccionados, y ahí ya nos daban diferentes opciones de trabajo. Habían trabajos para atender clientes en las tiendas, para vender las boleterías de las entradas, para trabajar en los parques, para trabajar con las animaciones de Disney, pues como con los characters, los muñequitos como con Mickey Mouse y todo eso. O sea, habían demasiadas opciones, te dan un pool gigantesco de opciones y uno tiene que decidir con cuál se iba. Como yo desde muy joven tuve un gran interés por el tema de las ventas, siempre fui muy emprendedora, entonces vendía cosas en la calle, me incliné por una de las posiciones. O sea, te dan las opciones y tú como que seleccionas, que era trabajar en la boletería vendiendo las entradas de Disney. Y adivinen qué, pues esa fue la opción que me dieron.
pasé todas las pruebas, pasé todos los exámenes y dentro de todos mis amigos fui la única que fue seleccionada para ese rol. Para mí fue un súper orgullo porque yo sentía que ya había superado como esa barrera del inglés, porque como ese sí era 100% ventas, pues se requería un cierto nivel. Entonces yo dije, no, ya mi inglés está perfecto para poder llegar a este trabajo, a esta posición. No era así, pero bueno. Entonces me seguí preparando muchísimo porque obviamente pues tiene un nivel de exigencia. Cuando llegamos a Disney ellos nos dan unas clases y aquí tuve mi primera barrera. Es que yo siempre he sido muy emprendedora, he sido vendedora, pero yo nunca había trabajado en nada como en una oficina o con un software o algo. Siempre trabajaba era como vendiendo mis cosas, mis collares, mis artesanías. Entonces cuando nos empiezan a hacer el entrenamiento, era un software súper sofisticado de Disney para hacer la venta de los productos y a mí eso me dio durísimo. Yo no entendía dónde unos que tenía que, o sea, esos sistemas son súper complicados. O sea, mis respetos para las personas que todos los días trabajan con esto, porque tienen demasiadas opciones, tienen muchísimas cosas que tú tienes que tener en cuenta para vender un tiquete. No es simplemente como compre, pague y ya, sino que hay demasiadas alternativas. Entonces para mí eso fue un mundo súper grande y además pues que todas las capacitaciones eran 100% en inglés. Entonces como que yo llegué allá y como que, ay Dios mío, alguien que me salve porque yo no entendía. Pero bueno, pasé el entrenamiento, seguía capacitándome porque a diferencia de mis amigas, las que estaban entrando en este mismo rol, ellas ya habían trabajado en bancos, habían trabajado en ventas, habían trabajado en muchas cosas. Ustedes saben que la gente en Estados Unidos desde muy joven trabaja en millones de cosas, entonces para ellas eso de software era pan comido, era como algo que ellas ya conocían de hace mucho tiempo. Entonces para mí fue como súper difícil, para ellas fácil, pero me volví muy amiga de María y Samara y ellas me ayudaron mucho en este proceso. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Lixi en ese momento era todavía una chica de pueblo que estaba viviendo una experiencia en Disney, pero y cuando me refiero a esa chica de pueblo es como tú te sientes internamente, ¿no? Como que yo me sentía un poquito menos que otras personas, porque a pesar de que estaba allá y que me había ganado la oportunidad de estar allá, era como que no tenía ese mundo tan amplio, no había conocido, no había viajado tanto, entonces en muchas cosas me sentía más chiquita que otras personas. Y cuando me entregan el trabajo, pues esa gran responsabilidad, ese gran salto a hacer cosas muy diferentes fue como dar un paso demasiado gigante. Yo tenía que 21 años, estaba súper jovencita, hace 10 años, Dios mío, wow. Entonces, ¿qué pasa? Que nos entregan todo y yo, era como más tímida en el sentido de que no sentía como la confianza de preguntar cuando no sabía las cosas o cuando no tenía algo muy claro, como que sentía que si yo preguntaba me iba a ver ignorante o me iba a ver menos, entonces como que tenía que antes era esforzarme para aprenderlo y averiguar todo por mi cuenta. Pues bueno, resulta que cuando a mí me entregan el rol, me ponen una profesora para capacitarme, una persona que me iba a acompañar durante todos los días, porque una cosa era entrenándote pues en una oficina, en un salón de clases, allá directamente con clientes, era una exposición súper alta y que además pues obviamente el inglés no es mi primer idioma. Resulta que cuando yo llego al primer día, entonces pues imagínate, un software que nunca has visto en tu vida, estás en otro país, estás hablando otro idioma, exponiéndote a algo que a pesar de que yo había trabajado en ventas no es lo mismo, o sea, es bastante intimidante tú abrir una ventana y recibir una persona con un conocimiento que ellos esperan que tú sepas y como que... O sea, los primeros clientes yo me súper frisé, como que llegaban y yo no sabía ni qué decirles, buenos días, good morning, ¿cómo está señor? Pero no sé cómo ayudarla. Entonces, bueno, menos mal, mi capacitadora fue muy linda, muy paciente y me ayudó. Pero, ¿qué empezó a pasar? Que obviamente por los nervios, por la falta de conocimiento en ese momento, también estaba muy joven, pero por no creer tanto en mí, no me expresaba de la manera correcta en inglés, titubeaba mucho, como que dudaba mucho de las cosas porque me encontraba muy nerviosa, era bastante intimidante para mí. Entonces empezó a pasar algo muy fuerte y es que las personas decían, niña, es que no la entiendo,
en inglés. Niña, no le entiendo, ¿será que me puede traer una persona que hable inglés apropiadamente? Porque a usted no le puedo entender. Y yo así como de, ay señor, o sea, yo nunca en mi vida, les juro, me había sentido tan insuficiente en algo que era totalmente nuevo para mí. Y la mentora siempre estaba conmigo. Me acuerdo una vez que llegó un señor así súper grosero y me dijo eso, y miraba como a mi tutora y ella le dijo como que, ay, es que Jimena, en esa época no era Alexia sino Jimena, está aquí aprendiendo, ella es su primer día. Entonces el señor como que me miró así, súper despectivamente, y se fue. Yo te juro que nunca en mi vida había tenido esa sensación de no ser lo suficientemente buena para nada. Y esto es lo importante que es de nosotros salir de nuestra zona de confort. Porque en mi mundo, en mi pueblo, en mi entorno, con mis amigos, con mi familia, siempre era la extrovertida, era la vendedora, la que siempre sabía, la que siempre estaba cómoda ofreciéndole a otras personas. Pero cuando ya me salgo de ese entorno, me salgo de ese esquema y me lo cambian absolutamente todo y me reta, entonces uno empieza a dudar, empieza a ver otro mundo de demasiadas posibilidades. Y para mí eso fue súper duro, o sea, fue como un golpe en el corazón que se me aguaron los ojos inmediatamente porque me sentí rechazada, me sentí inútil, me sentí ignorante, me sentí de todo lo malo. La profe cierra la cortina y me dice, tranquila, eso es un proceso, no te preocupes, es tu primer día, vamos a darle. Y en ese momento yo quería tirar la toalla, yo dije, no, yo no puedo para este rol, yo no voy a poder, esto me quedó grande, yo nunca voy a aprender a manejar este software, nunca voy a aprender a venderle a la gente no me va a entender el inglés. O sea, todos los jefes salieron en ese momento de mi vida haciéndome creer de que yo no era suficiente para lo que estaba haciendo. Y fue un trabajo demasiado bonito. Ya después, a lo largo del tiempo, lo entendí porque me ayudó a construir el carácter. Entonces, ¿qué pasó? Yo seguí en el entrenamiento, seguía tomando las clases, seguía esforzándome, hasta que un día uno de los coordinadores de la zona se volvió muy amigo mío porque él era latino. Las dos coordinadores, como eran 4 coordinadores y 2 de ellos eran latinos, una era latina y media, entonces con esos 3 me la llevaba súper bien, porque yo era la única latina, yo era la única jovencita de ahí del grupo. Todos los demás eran señores de 60, 50 años, o sea, yo ni sé a mí por qué me dieron ese rol. La vida literalmente quería que me retaran y me ayudaran a crecer, porque ese rol es muy raro que se lo den a una persona, y mucho menos que no tenga un inglés perfecto. Entonces, un día uno de ellos, Edward, llega a mi ventana y me dice, Jimena, hay rumores de que te van a sacar del rol porque tu inglés no es lo suficientemente bueno, que te está quedando muy grande este trabajo, que no vas a poder y que te van a tener que reemplazar hacia otro departamento. Él me lo dijo así con todo el amor del mundo, porque me quería, porque habíamos creado una amistad muy bonita hasta ese momento, porque él también fue inmigrante, o sea, como que él sintió todo eso y sintió la necesidad de decírmelo. Mira, yo te juro que cuando él me dijo esas palabras, yo me puse a llorar. O sea, yo decía, en verdad, o sea, no soy suficiente para este trabajo, no me van a sacar. Pero inmediatamente él me dijo, pero ¿sabes qué? Ellos se van a equivocar. Yo creo en ti y tú tienes todo lo que se necesita para hacerlo posible, entonces no te vas a dejar, y los vas a dejar con esas palabras en la boca porque tú sí puedes. Yo creo en ti. Edward, si en algún momento estás escuchando esto, fuiste mi angelito, en verdad, porque esas palabras que nacieron de su corazón me dieron la fuerza para creer en mí. Probablemente si hubiera llegado otra persona a decirme, sí, pues ellos tienen razón, la historia hubiera sido distinta, y por eso es lo importante de podernos rodear siempre de personas positivas que nos apoyen en nuestros procesos. Pero esas palabras de él me hizo volver a conectar con esa Lixi que había dentro de mí, de decir, sí, es que yo puedo. O sea, a mí me dieron este rol desde un inicio, es porque es para mí, porque yo sí puedo. Entonces no le voy a permitir a nadie ni a nada que se ponga en la mitad de esto, porque yo lo puedo hacer posible. Mis amores,
Desde ese día, todos los días yo le dije a Eduard, bueno, esto aquí nadie me va a sacar. Entonces él me pasó una cartilla de todos los precios del trabajo, porque uno los tiene que memorizar y son como 100 opciones en inglés. Entonces yo me llevaba eso, yo me ponía a estudiar, salía del trabajo y me ponía a estudiar los precios, los valores, absolutamente todo. O sea, me leí todo. Yo creo que los manuales que ni siquiera se habían inventado, yo iba y buscaba cartillas, referencias, los mapas, pero más que todo, algo que estaba impactando mucho en ese rol era mi inglés. Entonces yo dije, no puede ser así. Yo tenía unas amigas que ya me había hecho unas súper amigas latinas, entonces yo les dije, vean, a mí me van a sacar de ese rol, por favor, háblenme solamente en inglés, necesito mejorar mi inglés como sea. A mí no me pueden sacar de ese rol, además porque todas estábamos en el mismo trabajo. Entonces a mí no me pueden sacar. Entonces ellas, cada vez que yo pronunciaba algo raro, chueco, ellas me corregían y empecé como en un trabajo masivo, exhaustivo de mejorar mi inglés, mejorar mis habilidades de ventas y conocer a la perfección mi rol. Porque claro, hasta el momento yo hacía lo que se me había entregado, lo que me habían dicho que tenía que hacer y hasta ahí había llegado. Pero si yo quería tener ahora unos resultados más grandes, si yo quería ganarme realmente el estar ahí, no podía hacer lo mismo que estaba haciendo todo el mundo, me tenía que sobreesforzar y muchas veces puede ser injusto, que sí, es injusto que uno tenga que hacer un sobreesfuerzo mientras otras personas no, pero eso es lo que nos tocó y esa era la lección de vida que necesitábamos vivir en ese momento. Entonces yo decidí hacerlo de una manera diferente y mira, fue por ahí porque eso pasó entre la primera y segunda semana de mi rol, que ya como que me querían sacar. Entonces yo las siguientes semanas ya estaba on fire. Yo creo que nunca nadie había puesto tanto empeño en ese trabajo, en ese rol, porque de hecho ya después mis jefes me decían como que wow, ¿qué hiciste? Entonces en ese tiempo había un letrerito que ponían en la oficina principal, que era como los premios que se le daban a los mejores vendedores del departamento. Entonces lo hacían por parques, siempre como que el que tuviera más ventas se ganaba unos premios. Entonces yo estaba en ese proceso de crecimiento y ponen el póster en la pared, yo lo veo y yo digo, yo me voy a ganar el título de la mejor vendedora. Lo vi, lo declaré, lo importante que es declarar y manifestar, ¿sabes? Lo vi, lo declaré, lo visualicé, dije, yo voy a ser la mejor vendedora. Le dije a Eduard, yo me voy a convertir en una de las mejores vendedoras de aquí. Y él me dijo, sí, tú puedes. Tan hermosos ellos que siempre me apoyaron. Y desde ahí trabajé incansablemente por esa meta. Mira, fue tanto ese apoyo que recibí, pero ese creer en mí, en esa reconstrucción de mi identidad en ese momento, que por los próximos 5 meses, porque todo el viaje, todo el curso duraba 6 meses, entonces durante los próximos 5 meses me gané siempre el puesto número 1 a la mejor vendedora en los parques de Hollywood Studios en Disney. 5 meses ocupé el primer lugar en ventas, me gané muchísimos premios, de hecho tuve ventas súper extraordinarias en otros parques, porque yo me fui a recorrer todos los parques para aprender también de cómo se vendía, para conocerlos. Yo los iba y los recorría para que cuando la gente me preguntara, entonces yo poderles dar indicaciones, todo. Pero que además me sirvió mucho es que yo me di cuenta que, claro, mi inglés no era perfecto, no era mi primer idioma, pero sabía español, que muchas de las personas que en la venta de los tiquetes ahí, a pesar de que estábamos en Florida, no dominaban el español porque eran gringas nativas y no les interesaba aprender español. Entonces yo lo utilicé a mi favor y dije, ok, yo también puedo hacer todo lo posible por ayudar a las personas en español y obviamente aquí puedo sacar esa versión latina, ya como toda mi personalidad, expresarme de la mejor manera. Y fue demasiado bonito porque, claro, a medida que yo fui creyendo que tenía todo lo que se necesitaba para hacerlo posible, entonces cada vez que venía alguien a comprar,
me veían a mí súper latina, pues yo más latina no puedo ser, venían a mi ventana. Venían a mi ventana, entonces claro, yo empecé a crecer en ventas. Cuando las personas, si en algún momento has ido a uno de los parques de Disney, cuando uno va a comprar la boleta, por la ventanita se ve la persona. Y muchas veces, desafortunadamente, las personas están así, pues como que las vendedoras como que... Y a uno en el entrenamiento le dicen, no, es que usted tiene que estar siempre con una sonrisa. Entonces yo era ahí parada en la ventana, haciéndole así a la gente, entonces venían a mí a comprar, pero todo esto fue una identidad que yo construí para no permitir que ese miedo a no ser suficiente me fuera a destituir de este cargo. Y mira, fue tan mágico este proceso, que empecé a aprender portugués. Porque claro, cuando muchas personas venían a mi ventana, los latinos, venía gente de Brasil, entonces me decían, ¡Oi, buen día! Y yo como que, ay no señor, yo hablo inglés, español, pero pues portugués nanas. Entonces ellos me decían, no, portuñol. Y yo, bueno, listo, portuñol. Entonces ellos hablaban en portugués, yo español, y ahí nos entendíamos. Pero entonces había mucha gente de Brasil que venía a Disney. Hay una cosa en Brasil que aman Disney y todo este tema. Entonces yo dije, ok, como viene tanto brasileño, pues entonces me voy a poner a aprender portugués para poder ayudar ahora a un público brasileño. Entonces me compré un libro de cómo aprender portugués en 7 días y empecé a aprender lo básico y empecé a construir todas las indicaciones, que la gente siempre pregunta lo mismo. Entonces, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está no sé qué? ¿Dónde está el Fastpass? Entonces yo empecé a escribir todas esas respuestas y me las empecé a memorizar. Y cada vez que venía una persona de Brasil, pues ¿qué? Yo le decía todo lo que sabía en portugués. Inicialmente yo era como, ay, estou aprendendo, mas não posso, preciso falar devagar. Entonces las personas como que el simplemente hecho de que yo le dijera unas palabritas ya como que hacía mucha conexión. De hecho, que me empezaron a dar muchas cartas de recomendación, o sea, como que ellos te dejan una notita de que, ay, muchas gracias, nos ayudó muchísimo. Mira, todo este proceso a mí me permitió convertirme en la mejor vendedora de los parques, gracias a que construí una nueva identidad. O sea, la Lixi de pueblo, que se sentía insuficiente, que sentía que su inglés no era bueno, que sentía que no iba a poder con el rol, que sentía que todo le iba a quedar grande, pues definitivamente nunca hubiera podido ganarse un reconocimiento como esos. De hecho, cuando yo me estaba yendo de Disney, a mí me ofrecieron seguir trabajando ahí, pues por la universidad no podía porque había unas pasantías y unos acuerdos con la universidad, pero me ofrecieron seguir trabajando porque tuve un desempeño extraordinario. Y no es porque, ay, es que es Lixi, no, es porque yo me creí el cuento y permití que esa experiencia donde me dijeron no eres suficiente y te vamos a despedir porque no puedes con esto, yo la pudiera convertir en algo bueno y ventajoso para mí, para construir esa nueva versión que me permitiera llegar a donde yo quería. Entonces no solamente me gané el respeto de mis compañeros, ni me gané el reconocimiento de la mejor vendedora, sino que también logré darme cuenta que yo como persona, como Lixi, como Lizeth Ximena, si no sabes, ese es mi nombre real, como Lizeth Ximena, podía lograr lo que fuera y que las personas me iban a sacar y que siempre me iban a intentar desterrar, me iban a querer hacer creer de que yo no era suficiente, de que las cosas me estaban quedando grandes, de que no podía. Siempre van a haber personas allá afuera que nos hagan creer que no somos lo suficientemente buenos para algo. Pero si yo no me lo creo, entonces no lo creo, porque lo que crees, lo creas, ¿ves? Así que este episodio te lo quiero contar, te lo quise contar es para que tú te des cuenta que eso que estás pasando en este momento de tu vida, esas relaciones que tienes en este momento de tu vida que te hacen sentir menos, que te hacen sentir poco valioso, que te hacen creer de que no puedes, de que te quedó grande, son simplemente percepciones del exterior. Que si tú las compras y si tú las crees, pues las vas a crear en tu vida y así te vas a movilizar todo el tiempo. Pero si tú decides que esa no es tu realidad, que esa no es tu versión y que esa no es la persona en la que tú te quieres convertir, entonces lo puedes hacer diferente, puedes crear resultados diferentes. En ese momento era el inglés,
pero en muchas circunstancias de la vida son otras cosas. Y todo lo que yo he logrado hoy en mi vida, yo siempre les repito, yo soy de pueblo, o sea, soy de un pueblo del Cauca donde las oportunidades de viajar al exterior, de tener este estilo de vida que yo tengo son muy chiquitas. Mi familia no es millonaria, o sea, ellos me ayudaron a pagar estos programas con muchísimo esfuerzo, con créditos en los bancos, o sea, y yo me tuve que mantener durante todo el tiempo allá, mientras que a mis amigos les mandaban plata para que se fueran de farra, yo tenía que sostenerme con lo que me dieran allá y fue perfecto, porque eso me ayudó a crecer. Entonces, date cuenta que todo lo que tú quieres en tu vida lo puedes crear cuando tú crees en ti. Cuando tú tienes la convicción de que tienes lo que se necesita para hacerlo posible y que si hoy hay una persona que te dice que no, no le creas, porque esa persona no te conoce, no sabe cuánto hay en tu interior para que puedas crear. Entonces, no permitas que otra persona te diga que no eres suficientemente bueno para algo, no permitas que algo tan simple como una barrera de un idioma o de una habilidad se ponga en tu camino del éxito, se ponga en tu camino de la vida que tú quieres crear para ti. Todo lo puedes cambiar, todo, absolutamente todo, pero es una decisión. Así que si tú decides hoy hacer algo diferente por tu vida, si tú decides hoy hacer un cambio, pues todo va a ser diferente para ti. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que este episodio haya sido de mucha ayuda. Recuerda dejarme un comentario o escribirme por mis redes sociales, que voy a estar siempre supremamente feliz de poder compartirte este conocimiento y esas experiencias para que te des cuenta de que no estás solo, de que no solamente a ti te pasan esas cosas de creerte que no eres bueno o no eres suficiente para algo, simplemente que esa es la vida y la vida nos lleva a retarnos y nos pone situaciones para que nosotros crezcamos y nos edifiquemos como personas, ¿va? Entonces, bueno, recuerda que si quieres crear una vida a la que no necesites escape, lo único que tienes que hacer es despedir esos jefes que viven en tu cabeza. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.